Buenas tardes, profesor. Nosotros hoy día le vamos a hablar de la patología de neumonía equina, intersticial y granulomatosa. Las neumonías equinas constituyen un grupo de patologías respiratorias de alta relevancia clínica que son caracterizadas por la inflamación del parénquima pulmonar y la alteración del intercambio gaseoso. Dentro de este grupo se incluyen estas tres entidades principales, que es la neumonía equina clásica, la intersticial y la granulomatosa, cada una de estas con etiologías, presentaciones clínicas y evoluciones diferenciadas. La neumonía equina clásica es la forma más frecuente y suele ser causada por bacterias oportunistas como Streptococcus y Pasteurella. Se caracteriza por una consolidación pulmonar y fiebre de depresión y tos, y en algunos casos progresión a pleuroneumonía, que es la inflamación en sí de todo el pulmón. La neumonía intersticial se presenta con menor frecuencia, pero puede generar cuadros graves debido a la inflamación difusa del intersticio pulmonar, que son inmunomediadas por reacciones o daños alveolares agudos por otras toxinas. La neumonía granulomatosa constituye una forma crónica en la que se forman granulomas pulmonares secundarios o agentes micóticos, también bacterias intracelulares o hasta cuerpos extraños y parásitos migratorios. Todo esto provocando una alteración progresiva de la anatomía en sí del pulmón. Desde el punto de vista clínico, estas neumonías representan una causa importante de mortalidad y disminución del rendimiento deportivo y pérdidas económicas en la industria equina en sí del ejemplar. Su impacto es significativo debido a la necesidad de tratamientos prolongados, hospitalizaciones y costos de diagnósticos, y también el retraso en la reincorporación al ejercicio en cada caballo. Los potrillos son los más susceptibles a la neumonía de la forma bacteriana, que constituye una de las principales causas de mortalidad en ellos. Epidemiológicamente, las neumonías equinas se representan con una mayor frecuencia en establecimientos con alta densidad, a sistemas de manejo intensivos, que hay de ventilación deficiente, acumulación de polvo y amoníaco en cada establo, y en animales sometidos a estrés. También el transporte prolongado de ejercicios de alto rendimiento e infecciones virales previas, como la influenza equina o herpes virus, se les hace más susceptible a esta enfermedad. El sistema respiratorio del equino está diseñado para sostener demandas altas de oxígeno, y especialmente durante el ejercicio, por lo que su estructura en sí y el funcionamiento presenta particularidades que lo diferencian de otras especies domésticas. Los caballos son respiradores nasales obligados, lo que implica que el ingreso del aire ocurre exclusivamente a través de las fosas nasales, permitiendo una filtración y humidificación eficiente antes que el aire alcance la laringe, la tráquea y finalmente los pulmones. La mecánica ventilatoria se basa en la acción coordinada del diafragma y los músculos intercostales, los cuales generan cambios de presión dentro del tórax. Durante la inspiración, la contracción del diafragma aumenta el volumen torácico y genera una presión negativa que permite la entrada del aire hacia los pulmones. Y en la expiración, generalmente pasiva en reposo, el diafragma se relaja y el aire es expulsado por el retroceso elástico de los pulmones y la caja torácica. Durante el ejercicio, la aspiración se vuelve activa gracias a las contracciones de los músculos abdominales, lo que ocurre en el intercambio gaseoso que ocurre en los alveolos pulmonares, donde el oxígeno se difunde hacia la sangre y el dióxido de carbono es liberado hacia el aire alveolar. Los equinos poseen una extensa superficie alveolar y una membrana de alveolo capilar delgada, lo que optimiza más aún la difusión de gases, y esta eficiencia es fundamental para sostener elevado el consumo de oxígeno durante la actividad física y intensa. Bueno, en etiología y patogenia. Primero que nada, la neumonía es una inflamación regulada por la interacción entre células sanguíneas y pulmonares. Si aguda, se repara en una semana aproximadamente, y si se vuelve crónica, las células que van a predominar van a ser las mononucleares y citocinas, como la interleucina 4 y el interferón Y, lo que impide la regeneración y lleva a un daño irreversible. Primero que nada, la neumonía intersticial, como su etiología más que nada, es variada, ya que puede afectar los virus, bacterias, tóxicos y otros parásitos.
Su vía de entrada puede ser por aire, por sangre, aerógeno o hematógeno, y ataca directamente a los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Al romperse la barrera, se escapa el plasma y la fibrina hacia el alveolo, formando las membranas hialinas, que esto va a causar la dificultad de la respiración aguda. Em, el cuerpo del caballo va a intentar arreglarlo proliferando neumocitos tipo 2 y fibroblastos, lo que va a engrosar las paredes alveolares, causando la fibrosis y dejando el pulmón rígido e incapaz de respirar bien, como lo podemos ver en la imagen número 7 sobre una neumonía broncointersticial. Luego, la neumonía granulomatosa, tenemos más que nada el enfoque en la bacteria Rhodococcus X, que también puede ser afectada por hongos. También puede ser aerógena y hematógena, y la forma de poder atacar a este caballo va a ser esta bacteria va a ser fagocitada por los macrófagos, pero va a producir un plásmido que codifica proteínas de virulencia, que esta va a ser llamada PAPs. Y las proteínas van a impedir que el macrófago digiera la bacteria, y va a sobrevivir y se reproduce dentro de la célula de la defensa, que es como podemos ver en la imagen 11, donde se ve una neumonía pioralumatosa, que en los pulmones de un potro, que es la Rhodococcus X que había mencionado anteriormente. Ahora yo pasaré a explicar las manifestaciones clínicas, empezando por la neumonía intersticial. Bueno, en el caso de la presentación aguda, esta consta de una taquipnea marcada, respiración rápida y superficial, disnea inspiratoria, dificultad para entrar el aire al estilo nasal, extensión cérvica o inspiración prolongada, una intolerancia al ejercicio leve, tos seca no productiva, fiebre moderada o alta, cianosis mucosa leve a moderada, sonidos respiratorios anormales, usualmente disminuidos por la escasa entrada de aire, mientras que en la presentación crónica tenemos la pérdida de peso progresiva, tos persistente, rendimiento disminuido, hipoxia crónica, con mucosas rosado pálido cianóticas, el aleteo nasal crónico y la ocultación con estertores finos o crackles, sobre todo al final de la inspiración. Bueno, ahora en el caso de la neumonía granulomatosa, la presentación aguda consta de fiebre alta, tos productivas y los granulomas se comunican con vías aéreas, la descarga nasal purulenta o mucopurulenta, taquipnea y disnea, letargia marcada, mientras que en la presentación crónica, que es en donde los granulomas crecen lentamente, hay pérdida de peso crónica, tos persistente, intolerancia al ejercicio, sonidos respiratorios disminuidos en áreas fijas, donde hay granulomas grandes, no hay infecciones micóticas, eh, estos signos progresivos severos y malas respuestas a terapia convencional. Bueno, aquí hice un cuadro con los síntomas claves para diferenciar uno de cada uno. En el caso de la neumonía intersticial, la tos seca no productiva, a diferencia de la neumonía granulomatosa, eh, no produce, como dice el nombre, no produce secreción, mientras que en la neumonía granulomatosa hay tos productiva, con presencia de secreción indica comunicación de granulomas con vías aéreas. Hay disnea inspiratoria, dificultad a entrar el aire con aleteo nasal extensión cervical, mientras que en la neumonía granulomatosa hay descarga nasal mucopurulenta, signo de infección crónica y profunda. Bueno, siguiendo con la neumonía intersticial, la respiración rápida y superficial, el patrón típico por daño difuso del intersticio, estertores finos difusos, sugieren compromiso alveolar o intersticial, no purulento, signos distribuidos de forma uniforme, no focales, a diferencia de la neumonía granulomatosa, en donde sí hay signos focalizados, y poca o nula secreción nasal, importante para diferenciar de procesos infecciosos purulentos. Bueno, en el caso de síntomas clave en la neumonía granulomatosa, tenemos los sonidos pulmonares disminuidos en áreas específicas, ya que coinciden con granulomas o masas, la fiebre alta y signos sistémicos marcados, especialmente causas micóticas o micobacterianas, la disnea es más bien mixta, con posible mayor dificultad respiratoria, sigue obstrucción por masas y signos focalizados, como ya había mencionado anteriormente, no difusos, muy orientador hacia un proceso granulomatoso. Bueno, ahora en el tema de la anamnesis, en cómo nos ayudaría esta, el por qué importa. Bueno, la anamnesis ayuda a distinguir procesos difusos inflamatorios
de procesos crónicos infecciosos focales. Bueno, en esta parte se busca identificar antecedentes que orienten hacia uno u otro tipo de neumonía. En el caso de la neumonía intersticial, tenemos la historia de exposición a toxinas inhaladas, gases irritantes o ambientes polvorientos, antecedentes de infección viral respiratoria reciente, la instalación de síntomas más aguda o subaguda, mientras que en la granulomatosa, la evolución crónica o larga data, exposición ambiental a hongos, suelos húmedos o establos con materia orgánica acumulada, antecedentes de inmunosupresión, tratamientos prolongados, enfermedades debilitantes y signos sistémicos previos como la pérdida de peso y anorexia. Bueno, aquí realicé un cuadro que es, bueno, que consta de signos que nos podemos hallar cuando estamos en pleno examen físico, eh, diferenciando cada uno en el caso de la neumonía intersticial y en la neumonía granulomatosa, en donde consta el estado general, la fiebre, el patrón respiratorio, frecuencia respiratoria y etcétera. Bueno, para recalcar en este cuadro, los más importantes en sí, tenemos la fiebre. En el caso de la neumonía intersticial es moderada de 38,5 a 39,5 grados centígrados, mientras que la neumonía granulomatosa es alta y persistente, a más de 39,5 grados centígrados. Y esto se debe al que el sistema inmune está reaccionando a bueno, pongámosle bacterias o procesos micóticos que van creciendo lentamente, eh, lo que mantiene la temperatura alta a- alrededor del tiempo. La tos seca también, no productiva en el caso de neumonía intersticial, mientras que la neumonía granulomatosa, la tos productiva y húmeda. Y la secreción nasal, ausento mínima y mucopurulento espeso en el caso de la neumonía granulomatosa. Bueno, ahora pasamos al apartado de los exámenes complementarios, donde partimos por la radiografía torácica, ya que la radiografía es el primer estudio imagenológico para diferenciar ambos cuadros. En la neumonía intersticial, el patrón radiográfico es típicamente difuso, se observa un aumento homogéneo de densidad pulmonar, engrosamiento de los septos interlobulares y menor definición de los vasos pulmonares. En cambio, en la neumonía granulomatosa, la radiografía muestra lesiones focales o multifocales. Es habitual identificar nódulos o masas de bordes definidos que corresponden a granulomas. Bueno, luego tenemos la ecografía torácica, que la ecografía permite evaluar la superficie pulmonar y las lesiones subpleurales. En la neumonía intersticial predominan las líneas B aumentadas, producto del edema intersticial. También puede observarse engrosamiento o irregularidad pleural, pero no se detectan masas sólidas, ya que la enfermedad es difusa. En la neumonía granulomatosa, en cambio, la ecografía puede revelar masas hipoecoicas o heterogéneas situadas bajo la pleura, que representan granulomas visibles. También se observan consolidaciones focales. La identificación de una lesión sólida o nodular en ecografía es altamente sospechosa de granulomas pulmonares. Luego tenemos el lavado traqueobronquial, LTB, o broncoalveolar, PAL. Este examen es uno de los más útiles para diferenciar los mecanismos inflamatorios. En la neumonía intersticial, el VAL suele mostrar una inflamación difusa con aumento de linfocitos o neutrófilos, pero sin células gigantes ni necrosis. La reacción es inflamatoria, pero no estructural ni destructiva. Mientras que en la neumonía granulomatosa, el VAL es muy característico, destacan los macrófagos activados, la presencia de células gigantes multinucleadas y restos necróticos. Luego tenemos el hemograma completo, ya que el hemograma evalúa el grado y tipo de inflamación sistémica. En la neumonía intersticial, la leucocitosis es leve o moderada, acompañada de neutrofilia discreta. Las proteínas de fase agudas como fibrinógeno y SAA suelen estar elevadas, pero de manera moderada, en línea con un proceso inflamatorio extenso, pero no supurativo ni encapsulado. Mientras que en la neumonía granulomatosa los cambios son más marcados. Hay leucocitosis importante, neutrofilia intensa y elevaciones notables de fibrinógeno y SAA. La razón es que el proceso granulomatoso suele ser crónico, más agresivo, muchas veces infeccioso y asociado a tejido necrótico encapsulado. Luego tenemos la serología o PCR del agente causal. La PCR o serología ayudan a identificar etiologías específicas que no siempre aparecen en cultivos. En la neumonía intersticial,
La PCR es especialmente útil para detectar virus respiratorios equinos, como la influenza o herpes virus, que explican la inflamación intersticial difusa sin formación de granulomas. En la neumonía granulomatosa, la PCR orienta hacia patógenos intracelulares como Rhodococcus equi, micobacterias o agentes fúngicos. Esto es muy útil cuando el cultivo es lento o poco sensible. Luego tenemos la gasometría arterial, que evalúa el grado de alteración del intercambio gaseoso. En la neumonía intersticial, la hipoxemia ocurre tempranamente debido al engrosamiento del intersticio, que dificulta la difusión de oxígeno incluso en las primeras etapas. En la neumonía granulomatosa, la hipoxemia es progresiva y depende del tamaño y número de granulomas. A medida que estas masas reemplazan un tejido pulmonar funcional, el intercambio gaseoso se deteriora lentamente. La hipercapnia puede aparecer cuando los granulomas comprometen mecánicamente la ventilación. Y por último, el cultivo más antibiograma, que son muestras tomadas del VAL o LTB. El cultivo es determinante cuando la etiología es infecciosa. En la neumonía intersticial, los cultivos suelen ser negativos o solo muestran flora secundaria. Bueno, en la neumonía granulomatosa, el cultivo suele ser positivo para agentes específicos como Rhodococcus X, hongos o micobacterias. Este resultado no solo confirma la etiología, sino que orienta el tratamiento mediante el antibiograma. Los diagnósticos diferenciales para la neumonía intersticial, el primero sería el asma equina severa. Comparten la disnea, la intolerancia al ejercicio y la tos. Lo que la separa es que el asma empeora con el polvo, con los establos cerrados. Además, tiene una respuesta terapéutica más rápida. Y en la radiografía observamos un patrón bronquial. Luego, el edema pulmonar no cardiogénico también puede mostrar disnea, taquipnea y un patrón intersticial. La diferencia está en la causa. Suele aparecer después de golpes de calor, después de una anafilaxia o una sepsis. La respuesta terapéutica es variable y la radiografía, además de un patrón intersticial, podemos observar un patrón alveolar. La neumonía granulomatosa, primero, eh, las similitudes son las dos crónicas, la fiebre y la pérdida de peso. La diferencia clave es que hay una mejor respuesta de antibióticos y la presencia de consolidaciones alveolares mal definidas en la radiografía, al contrario de la neumonía granulomatosa, que tiene consolidaciones bien definidas. Después, la parasitosis pulmonar. Con esta comparte las dos, la pérdida de peso y la intolerancia al ejercicio. Se diferencia por el antecedente de compartir posturas con burros que actúan como un reservorio. Además, presenta eosinofilia marcada en el hemograma y en el lavado traqueobronquial. Además, presenta un patrón bronquial con lesiones difusas en la radiografía. En cuanto al tratamiento, lo divido por el tipo de neumonía y por el tipo de tratamiento. En cuanto al tratamiento farmacológico de la neumonía granulomatosa, los antibióticos más utilizados son la acitromicina y la rifampicina. En la acitromicina la dosis es de 10 miligramos kilo y de la rifampicina es de 5 miligramos kilo. Tenemos alternativas según el cultivo bacteriano, los cuales son la doxiciclina y algunas fluoroquinolonas. El antimicótico más utilizado es el fluconazol en una dosis de 14 a 20 miligramos kilo. Y en casos de fiebre e inflamación utilizamos el flunixin meglumine a 1,1 miligramos kilo. En la neumonía intersticial, los corticoides se utilizan cuando la causa no es infecciosa. En este caso utilizamos la dexametasona a 0,05 a 0,1 miligramo kilo.
En caso de infección, utilizamos la penicilina de 10.000 a 20.000 unidades internacionales y el mismo AINE que que la neumonía granulomatosa, el fluniximab y Glumine. En el tratamiento de soporte, ambos cuadros requieren lo mismo, que es una oxigenoterapia, hidratación endovenosa, también mejorar el ambiente para disminuir el polvo. También utilizamos broncodilatadores si es que son necesarios, reposo estricto y una rehabilitación. Neumonía intersticial, los factores que afectan la recuperación incluyen una severidad de los signos clínicos, cambios celulares en el lavado traqueobronquial y en la sangre, cambios estructurales del pulmón como la fibrosis. También influye el historial respiratorio del caballo, su condición general y la edad. Esta es una enfermedad con una mala respuesta al tratamiento cuando hay un daño avanzado y el pronóstico suele ser de reservado a malo. En la neumonía granulomatosa, los factores claves son la gravedad al momento del diagnóstico, la presencia de lesiones extrapulmonares, la detección temprana de la enfermedad y algo muy importante que es la resistencia bacteriana. Con un tratamiento adecuado, la supervivencia varía de un 60 a un 70% y sin tratamiento la mortalidad se acerca hasta el 80%. Bueno, para terminar, la neumonía equina en sus formas intersticiales y granulomatosa representa un problema sanitario de alta relevancia debido al impacto clínico, deportivo y económico. Aunque comparten signos respiratorios comunes, cada tipo presenta mecanismos patogénicos y desafíos diagnósticos propios, lo que exige un enfoque clínico diferenciado. Los factores predisponentes como el estrés, infecciones virales previas, una mala ventilación, el manejo intensivo, juega un rol súper importante en esta patología, por lo que es súper importante un diagnóstico temprano y el uso adecuado de exámenes complementarios y una intervención terapéutica oportuna, que son fundamentales para reducir las complicaciones y mejorar el pronóstico. Muchas gracias.